El índice de precios al consumidor de Estados Unidos sale algo mixto. Poco alivio para las acciones estadounidenses tras el dato de inflación. El Dow Jones completa su peor racha perdedora de 5 días desde el 2020. Los bienes básicos intentan frenar su caída. Vamos a ver a continuación lo que sucedió en los mercados financieros durante este miércoles con el dato de inflación de Estados Unidos. Hola, mi nombre es Alexander Londoño, analista de mercados del broker Active Trades. El índice de precios al consumidor de Estados Unidos sale algo mixto. Se esperaba un aumento del 0,2% en el IPC, pero la lectura actual fue de un aumento del 0,3%. Sin embargo, se nota una reducción en el IPC si lo comparamos con la lectura del mes anterior, que fue del 1,2%. El índice de precios al consumidor base sube un 0,6% cuando se esperaba un aumento del 0,4%. El IPC base excluye lo que es energía y alimentos debido a que estos artículos son bastante volátiles. Comparado con el mes anterior, el IPC base sube del 0,3% al 0,6%. Pese al dato de inflación mixto, se cree que la inflación ha llegado a su pico en Estados Unidos. Sin embargo, se podría mantener elevada por más tiempo. El dato de inflación apoyaría a la Reserva Federal de Estados Unidos para que continúe aumentando los tipos de interés. Los próximos aumentos de tipos de interés en Estados Unidos podrían ser del 0,50%, por lo menos los dos próximos aumentos. Por ahora se descartan posibles aumentos del 0,75% de tipos de interés en Estados Unidos. La tasa de referencia podría subir al 3,25% o el 3,50% hacia finales de este año. La volatilidad se disparó en las acciones estadounidenses tras el dato de inflación. Inicialmente las acciones cayeron, después subieron, pero cerraron la sesión del miércoles a la baja. Todavía faltan más datos para determinar si las acciones estadounidenses han llegado al subsuelo. Sin embargo, el volumen de transacciones todavía se mantiene alto. El Dow Jones completa 5 sesiones consecutivas cayendo y esa sería su peor racha perdedora de 5 días desde el 2020. Al mismo tiempo, el Dow Jones rompe por debajo de los 32.000 puntos y registra un nuevo mínimo para este año. El S&P 500 cae un 1,65% y también registra un nuevo mínimo anual en los 3.930 puntos. El Nasdaq cae un 3,18% y fue el que más cayó en Estados Unidos durante este miércoles para llegar a la zona de los 12.000 puntos, siendo este también un nuevo mínimo para el Nasdaq durante este año. Los principales índices de bolsa en Europa registran un mejor desempeño que las acciones en Estados Unidos. Sin embargo, el FTSE 100 de Reino Unido y el CAC 40 de Francia cierran sin demasiada variación. Pese al dato de inflación, la tasa de rendimiento de los bonos soberanos en Estados Unidos regresa por debajo del 3%. Eso contribuye a que el dólar frene su subida, lo cual también a su vez apoya a los bienes básicos. El oro se consolida justo por debajo de la media móvil exponencial de 200 días en el 1860. La plata podría estar dejando una falsa ruptura en la media móvil exponencial de 200 semanas. Todavía se mantiene la posibilidad de un embargo energético total a Rusia por parte de la Unión Europea, y eso es lo que ha estado apoyando al petróleo durante la sesión del miércoles. Rusia sanciona a ciertas empresas de gas europeas y eso también contribuye a la subida del crudo durante el miércoles. Para este jueves tenemos el dato del índice de precios al productor de Estados Unidos o IPP, otro indicador también de inflación al cual los inversores van a estar muy atentos. Vamos a ver a continuación algunos de los activos que acabamos de mencionar para ver cómo se han comportado últimamente y los posibles movimientos que tengan para el resto de la semana. Tenemos el gráfico diario del Dow Jones y como podemos observar el índice rompe por debajo de los 32.000 puntos, completa 5 sesiones consecutivas cayendo y la media móvil exponencial de 55 días se separa notablemente de la media móvil exponencial de 200 días, indicándonos que la tendencia bajista se mantiene fuerte. De retroceder hacia arriba por encima de la zona de los 32.000 puntos, es posible que los 32.500 puntos actúen como resistencia para el Dow Jones. El S&P 500 cae hasta los 3.930 puntos, como podemos observar sobre el gráfico diario. Se confirma acá arriba lo que se conoce como un cruce de la muerte, lo cual tiene implicaciones bajistas para el instrumento a medio plazo. Eso quiere decir que a corto plazo es posible que retroceda hacia arriba ya que está sobreextendido hacia abajo, pero a medio plazo podría continuar cayendo. El Nasdaq vemos que llega hasta los 12.000 puntos, registra un nuevo mínimo para este año.
todavía existe la posibilidad de que esta zona de número entero actúe como soporte para el Nasdaq, pero los temores de inflación han estado presionando especialmente al sector tecnológico y a las acciones de crecimiento, las cuales componen principalmente al Nasdaq. De retroceder hacia arriba, la zona de los 12.500 puntos podría actuar como resistencia para el índice. El DAX de Alemania vemos que se consolida por debajo de los 13.700 puntos, todavía podría continuar cayendo, pero de regresar por encima de ese nivel, los 14.000 puntos o la media móvil exponencial de 55 días, alrededor de los 14.192 puntos podría también actuar como resistencia para el DAX de Alemania. El IBEX 35 de España vemos que se consolida por debajo de los 8.268 puntos, zona que estuvo actuando como soporte en el pasado y que ahora está actuando como resistencia. Sobre el gráfico diario del índice del dólar vemos que el índice frena su subida alrededor del 104.00, pero todavía se mantiene esa tendencia alcista. Es posible que el índice llegue a visitar la zona del 104.50 antes de retroceder hacia abajo, pero de retroceder hacia abajo la zona del 103.00 podría actuar como soporte para el índice del dólar. El oro se consolida exactamente por debajo de la media móvil exponencial de 200 días en el 1860. Esa media móvil podría actuar como resistencia para el oro, pero incluso de romper por encima de esa media móvil, la media móvil exponencial de 55 días en el 1902 o alrededor del 1900 podría actuar como resistencia para el oro. La plata sobre el gráfico diario vemos que se confirma un cruce de la muerte, por lo tanto la plata podría continuar cayendo, y sobre el gráfico semanal vemos que rompe por debajo de la media móvil exponencial de 200 semanas en el 21.61. Sin embargo, está dejando una falsa ruptura por debajo de esa media móvil y es posible que regrese hacia arriba. Hacia arriba la zona del 23.00 podría actuar como resistencia para la plata. No se olviden por favor de darle like al video y suscribirse a nuestro canal de YouTube, donde podrán encontrar diferentes videos educativos e informativos que le pueden ayudar en su operativa diaria.